En este momento, Rusia ha atacado a un país de la OTAN. Un Shahed ha entrado en Europa, algo que nunca había sucedido antes. Trump lanzó una bomba, una declaración sensacional sobre Crimea. Esto hay que escucharlo. Se ha filtrado la fecha de las negociaciones entre Zelensky y Putin. Te vas a sorprender cuando lo escuches. Se ha sabido, el colapso financiero es el fin de la economía rusa. De todo esto hablamos en nuestro programa Punto Caliente. Urgente, Rusia ha atacado a Polonia. El Kremlin lanzó un Shahed contra un país de la OTAN. Se avecina una nueva guerra. Reino Unido se prepara para la guerra. ¿Acaso el país enviará tropas a Ucrania y para el enemigo? La eliminación de generales rusos continúa. Todos los detalles en el reportaje. Rusia atacó a Polonia con un Shahed, informan los medios polacos. Se informa que apareció un destello brillante en el cielo y luego una poderosa explosión. Las ventanas de las casas se rompieron. En el lugar del impacto del objeto se formó un cráter. Alrededor de 10 países están listos para enviar tropas a Ucrania en el marco de un acuerdo de paz, informa Bloomberg. La agencia, citando fuentes, escribe que los líderes europeos están utilizando activamente el apoyo oficial de Trump para preparar un nuevo paquete de garantías de seguridad para Ucrania. Mientras tanto, Reuters informa que Estados Unidos y la OTAN ya están desarrollando garantías de seguridad para Ucrania. Trump, tras declarar que Estados Unidos está preparando garantías de seguridad, aclaró que esas garantías de seguridad no serán proporcionadas por ellos. Así que los europeos y algunos países no europeos están preparando algo y los estadounidenses también están trabajando en ello. Por lo tanto, incluso si esto sucede, el papel de los Estados Unidos en esto será secundario. Ni Trump ni su equipo tienen intención de asumir ninguna responsabilidad. Ya sea por burla o por estupidez, justo después de la reunión entre el dictador Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los rusos intentaron asaltar posiciones bajo la bandera estadounidense. Los defensores ucranianos respondieron de inmediato al alboroto ruso y pronto apareció información sobre la destrucción del enemigo. Mañana Trump mandará a Putin bien lejos, ellos quemarán esa bandera, pero esta ya no la quemarán, porque esa tripulación junto con su vehículo ya ha sido destruida, hasta donde yo sé. Pero vendrán otros. El Reino Unido está dispuesto a enviar sus fuerzas armadas para proteger el espacio aéreo y marítimo de Ucrania. Sin embargo, excluyen la presencia de sus militares cerca de las líneas de demarcación con Rusia. Así lo informa The Guardian, citando fuentes en el gobierno británico. Reino Unido, Francia y quienes más de la coalición de interesados están dispuestos a enviar tropas después de que termine la guerra. Sí, ni siquiera tras un alto el fuego, sino después de que termine la guerra. No vemos el fin de la guerra, por lo tanto todo esto por ahora son solo palabras vacías. Mientras los políticos siguen hablando, los rusos avanzan en el bosque de Serebriansk y cerca de Olgivsk, según informa Deep State. Mientras tanto, los ucranianos han tenido éxito en la dirección de Kursk. Durante el ataque a la colonia rusa en la región de Kursk el 17 de agosto, las fuerzas de defensa hirieron gravemente al general ruso Isedulu Abachev. En total, fueron eliminados 40 ocupantes. Así lo informan algunos canales rusos de Telegram. Putin o sus generales consideran que la operación de Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha terminado y que no se deben esperar ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas en esa dirección, por lo que concentran sus fuerzas en las direcciones de los principales ataques, siendo la principal dirección de los ataques actualmente en el este. Mientras habla de paz, Putin sigue matando y mutilando personas. En la noche del 20 de agosto, el ejército ruso atacó Artirka, en la región de Sumy. Como resultado del ataque, 14 personas resultaron heridas, entre ellas niños. También fue atacado el distrito de Ismail, en la región de Odessa, lo que provocó daños en la infraestructura portuaria y dejó un herido. Urgente, catástrofe petrolera en Rusia. Drones ucranianos han bloqueado Druzhba. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asestado golpes mortales. Ahora Rusia no puede suministrar petróleo a sus aliados. Orbán está en pánico. ¿Qué consecuencias traerá esto para las economías de Hungría y Eslovaquia? ¿Y cómo cambiará este golpe inesperado la política internacional? De todo esto hablaremos ahora mismo. Druzhba en pausa. Los defensores ucranianos han impuesto sus propias sanciones al oleoducto Druzhba. En la noche del 18 de agosto, el bombeo de petróleo ruso a través del Druzhba se detuvo por completo.
Esto fue facilitado por las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo el mando de Madyar. Fueron ellos quienes atacaron la estación de bombeo de petróleo Nikolskaya en la región de Tambov, Rusia. El oleoducto Druzhba está en pausa. Paralización total del bombeo de petróleo por tiempo indefinido. La estación de bombeo de petróleo Nikolskaya, en la región de Tambov de la Federación Rusa, fue atacada por los pájaros del 14º Regimiento, por las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El oleoducto Druzhba es el mayor oleoducto ruso por el que el petróleo llega a Europa. Fue construido aún en 1960. En la ciudad bielorrusa de Mosir se divide en ramales norte y sur. La rama norte del oleoducto pasa por Bielorrusia y Polonia hacia Alemania, mientras que la sur atraviesa Ucrania hacia Eslovaquia, Chequia y Hungría. A principios de 2023, debido a las sanciones impuestas a la rama norte del oleoducto, los suministros a Alemania se detuvieron y a comienzos de este año, Chequia renunció a importar petróleo ruso a través del oleoducto. Las conversaciones sobre la posible interrupción de los suministros a través del oleoducto Druzhba se llevaban a cabo desde hace mucho tiempo y estaba claro que no era un canal estable para el suministro de este recurso energético. A esto solo hicieron caso omiso Eslovaquia y Hungría. Las autoridades de estos países son conocidos amigos de Putin. Pero la amistad no es eterna, al menos en lo que respecta al oleoducto, especialmente considerando que es un objetivo legítimo para Ucrania. Después de todo, Moscú utiliza los ingresos de la exportación de productos petroleros para financiar la guerra. Pero Hungría tampoco está de acuerdo con esto. Inmediatamente después de la suspensión de la amistad, allí volvieron a acusar a Ucrania de todos los pecados capitales. Declararon que esto supuestamente golpea la seguridad energética de Budapest y que, en general, Ucrania intenta arrastrar a Hungría a la guerra. Ucrania volvió a atacar el oleoducto que abastece a Hungría, lo que provocó la interrupción del suministro de petróleo a nuestro país. Otro ataque a nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable. Bruselas y Kiev llevan ya 3 años y medio intentando arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania. Y los ataques ucranianos cada vez más frecuentes contra nuestra seguridad energética también están dirigidos a ese objetivo. Por eso, dejémoslo claro una vez más, esta no es nuestra guerra, no tenemos nada que ver con ella, queremos mantenernos al margen y mientras estemos en el poder, nos mantendremos al margen. Además, Sichartó empezó a amenazar diciendo que Budapest podría influir en el suministro de electricidad a Ucrania. Volveremos a este tema un poco más adelante. En cuanto a la declaración más airada de los principales pseudopacifistas, gracias a cuyo dinero los misiles rusos vuelan hacia las ciudades ucranianas, el jefe de gabinete ucraniano Sibiga respondió a ella. El ministro de Asuntos Exteriores recordó que Hungría ha recibido repetidas advertencias sobre la falta de fiabilidad de Rusia como socio. Pero a pesar de ello, hizo todo lo posible para mantener su dependencia de la Federación Rusa. Ahora Sibiga recomendó enviar quejas y amenazas a sus amigos en Moscú. Además, Hungría no tiene un problema real, sino que simplemente se indigna ya que existe una ruta alternativa. La tienen. La destrucción del oleoducto Druzhba a largo plazo no tendrá ninguna consecuencia significativa ni duradera para la economía húngara y eslovaca por una razón muy simple y fundamental. Tienen la capacidad técnica para abastecerse a través de rutas alternativas con petróleo y recursos energéticos que no provienen de Rusia. En primer lugar, se trata de la ruta adriática, ¿no? El llamado oleoducto Janav, que pasa por Croacia. Su capacidad es más que suficiente para cubrir las necesidades operativas y de suministro tanto de la empresa MOL en Hungría como de la compañía Slovnaft en Eslovaquia, asegurando una operación fluida y continua. Y aquí la situación es más complicada para Eslovaquia que para Hungría. El caso es que el petróleo ruso es más pesado y para utilizar tipos de crudo más ligeros será necesaria la modernización de las refinerías. Parte de las capacidades tanto de Hungría como de Eslovaquia ya se han adaptado para procesar petróleo más ligero. Parte de la configuración y el ajuste en las refinerías de petróleo sigue estando destinada específicamente a la marca Urals, lo que requiere una adaptación continua.
El mayor impacto aquí, por supuesto, es para Eslovaquia, ya que, según los últimos datos, Hungría consumía hasta la mitad de su petróleo ruso en su balance energético. Pero en Eslovaquia, tal vez antes era casi el 100%, recibían exclusivamente petróleo ruso, luego se hizo un cierto trabajo de diversificación y lograron reducirlo hasta un 15%, obteniendo el resto de fuentes alternativas. Esto solo significa que todo debe hacerse a tiempo y a nivel global para que no haya problemas en el futuro. Aunque, para ser justos, cabe señalar que el costo del tránsito por la ruta alternativa actualmente es varias veces más caro. Ahora bien, cuando Hungría y Eslovaquia no pueden recibir físicamente petróleo a través del oleoducto Druzhba, en mi humilde opinión, es absolutamente necesario realizar un trabajo muy serio y exhaustivo con Croacia, porque Croacia está inflando de manera significativa el costo del tránsito de mercancías varias veces, casi hasta 5 veces más de lo que era anteriormente. Y en esta situación radican las dificultades actuales y los desafíos para el funcionamiento normal y eficiente de los objetos industriales y las operaciones en Hungría y también en Eslovaquia. En cuanto a las amenazas de Hungría respecto a la electricidad para Ucrania de las que hablamos antes, no les será tan fácil hacerlas realidad, porque tanto Hungría como Eslovaquia están conectadas al sistema europeo común y nadie les permitirá tomar una decisión unilateral sobre la interrupción del suministro. Impacto. Trump hizo una declaración increíble sobre Crimea. Estas palabras están revolucionando la red. Zelensky y Putin se reunirán. Se decidirá el destino de la guerra. Los líderes de la UE han desarrollado un plan secreto. Los detalles te sorprenderán. Sobre todos los acontecimientos más importantes de las últimas horas. Ver más allá. Tras el anuncio de Trump sobre una futura reunión entre Putin y Zelensky y un posible fin de la guerra en un futuro cercano, los equipos del presidente comenzaron a tomar en serio la organización. Organizaré una reunión con Putin y, si lo desea, asistiré a esa reunión. No es que quiera, pero lo haré porque queremos evitar que muera mucha gente. Y en un corto periodo de tiempo, en 1 o 2 semanas, sabremos si podemos resolver este problema o si esta terrible lucha continuará. Al mismo tiempo, aún no hay declaraciones directas de Putin de que realmente esté dispuesto a reunirse, y sus allegados solo dan comentarios secos y formales. No rechazamos ninguna forma de trabajo, ni bilateral ni trilateral. El presidente ha dicho repetidamente que todos estos formatos deben incluirse, no para que alguien escriba sobre ello en los periódicos por la mañana, lo muestre en la televisión por la noche o luego lo comente en las redes sociales. Los medios occidentales escriben que Putin propuso celebrar la reunión en Moscú. Lukashenko la ofreció en Bielorrusia. Precisamente la propuesta y el mensaje por parte del Kremlin de que están dispuestos a celebrar la reunión en Moscú, una vez más, nos lleva a entender que toda esta vía de negociaciones de paz es en gran medida una farsa por parte de Rusia, con el objetivo de desviar la atención de Trump de la imposición de sanciones secundarias, que en este momento parecen bastante amenazantes para Putin y para su economía, que se encuentra en una situación bastante complicada. Además, se han recibido propuestas de Turquía y Suiza. Incluso el segundo país declaró que hará la vista gorda ante la decisión de la Corte Penal Internacional y no arrestará a Putin. Como expliqué anteriormente, el Consejo Federal ya determinó la situación legal tras un estudio exhaustivo de esta cuestión el año pasado. Se establecieron procedimientos y normas, así como una estructura, por así decirlo, para otorgar inmunidad a una persona buscada por una orden de arresto internacional si esa persona se encuentra en Suiza para una conferencia de paz y no por motivos personales. La Casa Blanca quiere organizar una cumbre entre Zelensky y Putin en Budapest. El Servicio Secreto de Estados Unidos ha comenzado los preparativos en Hungría. Nuestro equipo de seguridad está discutiendo en este momento con ambas partes múltiples opciones. No voy a confirmar ni desmentir los lugares de los acontecimientos. Proporcionaremos información detallada tan pronto como podamos. Este evento probablemente será hoy el más importante en el escenario geopolítico, y cualquier estado que lo acoja aumentará significativamente su participación en el contexto internacional. Por eso se mencionan diferentes propuestas como Suiza, antes se hablaba del Vaticano, ahora se menciona Budapest y Erdogan, como siempre, está en juego. No olvidemos también a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que también desempeñaron un papel activo como mediadores en las anteriores rondas de negociaciones.
Antes de esto, Trump llamó a Orbán y le exigió explicaciones sobre por qué está bloqueando la integración europea de Ucrania. Los líderes europeos pidieron a Trump que utilizara su influencia sobre Orbán para obligarlo a cambiar de opinión. Personajes como Orbán, personajes como Fico, que son agentes de influencia rusa dentro de la Unión Europea, están bloqueando este proceso. Trump llamó a Orbán, con quien mantiene una relación bastante estrecha, y esto en principio tampoco lo oculta el propio Trump. Y es evidente que la influencia de Trump puede cambiar drásticamente la posición del primer ministro húngaro. En una reunión con los líderes europeos, Trump habló por primera vez sobre garantías de seguridad para Ucrania por parte de Estados Unidos, sin soldados estadounidenses, con nuevo armamento e incluso protección aérea. Nosotros les proporcionaremos una buena protección, una seguridad muy buena. Estas son opciones posibles. Por supuesto, no voy a descartar nada en lo que respecta a las opciones militares que tiene a su disposición el presidente. Solo puedo decir que él ha descartado definitivamente la posibilidad de desplegar tropas en tierra. Hablar seriamente sobre la participación de estadounidenses en la defensa del cielo ucraniano hoy es muy prematuro. Ahora, tanto los europeos como los estadounidenses están en una discusión bastante activa, pero aún no hay una decisión final. Después de la reunión con Trump, el secretario general de la OTAN, Rutte, llamó al presidente Erdogan para discutir las garantías de paz para Ucrania y el papel de Turquía en el Mar Negro. En cuanto a las garantías de seguridad en este momento, creo que Turquía intentará mantener cierta neutralidad, pero en aquellos aspectos que le permitan a Erdogan fortalecerse personalmente, tanto política como internacionalmente, él aprovechará esa oportunidad al máximo. Da la impresión de que el movimiento hacia la paz proviene de todas las partes, excepto de los propios culpables, y Putin, aparte de frases generales, aún no ha mostrado absolutamente ningún interés en poner fin a la guerra. Sensación. El encuentro entre Putin y Zelensky es un momento decisivo en la guerra. El canciller alemán Merz reveló detalles impactantes sobre las futuras negociaciones e incluso mencionó la fecha. ¿Qué le espera a Ucrania después de estas negociaciones? ¿Qué escenarios y condiciones están discutiendo los expertos en política mundial? Mira todos los detalles. Ya ambos están en traje, con sonrisas y dispuestos a entablar un diálogo constructivo. Volodymyr Zelensky se reunió con Donald Trump, lo que marcó una nueva etapa en las negociaciones sobre las condiciones de paz en Ucrania. Las cuestiones clave fueron las concesiones a las que está dispuesto a llegar el gobierno oficial de Kiev y qué garantías de seguridad recibirá Ucrania a cambio, así como cuándo y en qué condiciones Zelensky podría reunirse con Putin. Nosotros tenemos la intención de celebrar una reunión. Creo que si hoy todo sale bien tendremos una reunión trilateral. Y creo que cuando surja una oportunidad real, entonces aparecerá una verdadera posibilidad de poner fin a la guerra. Esto nunca es el final del camino. La gente está siendo asesinada y queremos detenerlo. Creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo. Han pasado casi 4 años. Conozco al presidente, me conozco a mí mismo y creo que Vladimir Putin quiere que esto termine. Por eso necesitamos detener esta guerra y detener a Rusia. Y necesitamos el apoyo de los socios estadounidenses y europeos. Y haremos todo lo posible para lograrlo y estamos listos para el formato trilateral. Como dijo el presidente, es una buena señal para el formato trilateral. Pero si Putin está listo o no, sigue siendo incierto. Anteriormente, Trump declaró que dicha reunión podría tener lugar el 22 de agosto. Ahora, el canciller alemán Merz ha declarado que esto ocurrirá en las próximas 2 semanas. Sin embargo, oficialmente Moscú presenta toda una serie de condiciones inaceptables, como la salida de 4 regiones a la Sud, la devolución de la Iglesia Ortodoxa rusa o la aprobación del ruso como idioma oficial en Ucrania. Aquí no hay absolutamente nada constructivo, ni un punto en el que podamos llegar a algún acuerdo. Y por eso, la reunión que se celebrará, ya sea dentro de 2 semanas o incluso mañana, consistirá simplemente en que ambas partes expongan su visión y sus respectivas líneas rojas. Y luego la cuestión es hacia dónde avanzará esto, cómo se irán acercando las posiciones y gracias a qué se producirá ese acercamiento. Esa es la pregunta principal. Otra cuestión en la que aún no se logra acercar las posiciones de Ucrania y Rusia es la presencia de un contingente extranjero en nuestro país como garantía de seguridad.
Sobre esto han hablado, entre otros, Trump y algunos representantes de la Casa Blanca. Se está discutiendo la posibilidad de que entre ese contingente haya tropas chinas. Y si la República Popular China acepta esto, si está presente en China, si allí hay tropas suyas y aquí también tiene ciertos intereses, entonces a Rusia le será mucho más difícil intentar maniobrar y decir constantemente no a propuestas de este tipo. Tampoco está claro con qué facultades se dotará a estos pacificadores en caso de que finalmente se tome una decisión al respecto. Hablando sobre el contingente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que serían varios miles de militares europeos, que no proporcionarían un refuerzo militar significativo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y que más bien serían un testimonio político de que el mundo no abandona a Ucrania. Sin duda, una simple misión de observación sería una opción débil, ya que ya hemos tenido tales precedentes, comenzando desde el año 2014. Sin duda, la opción más preferible es aquella en la que existen fuerzas adecuadas, debidamente armadas, que cuenten con mandatos para detener y hacer imposible cualquier acto de agresión existente y que estén desplegadas directamente en la línea de contacto. Mientras tanto, Ucrania decidió añadir detalles concretos sobre sus propias garantías de seguridad, especificando cifras y nombres de armas estadounidenses que ayudarán a que la paz sea realmente duradera, y no solo hasta que la Federación Rusa vuelva a acumular misiles y nuevos mercenarios. En este momento, los ucranianos, en el marco de aumentar sus garantías de seguridad, han solicitado la venta de armas por $100 mil millones. Está claro que esto lo pagará Europa, posiblemente en parte la propia Ucrania, pero creo que será Europa. Pero cuando se trata de una suma tan impresionante, eso significa volúmenes gigantescos de armas. Esto significa que en Ucrania entienden que nada, salvo el ejército ucraniano, puede garantizar la seguridad de este estado. Por lo tanto, es necesario comprar armas estadounidenses que, por cierto, han demostrado ser bastante eficaces en esta guerra. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia aún emite declaraciones tajantes sobre la militarización de Ucrania y la inadmisibilidad de tropas extranjeras en su territorio. Olvidan, por alguna razón, que ellos mismos tienen miles de norcoreanos en sus fuerzas armadas. Europa ya no reacciona ante estas histerias del Kremlin, declarando claramente que habrá tropas y, casi por primera vez, diciendo abiertamente que esto es necesario no solo para Kiev, sino también para todos los países europeos. La paz debe alcanzarse mediante la fuerza. Debemos tener garantías de seguridad fiables para proteger tanto a Ucrania como los intereses vitales de seguridad de Europa. Ucrania debe ser capaz de defender su soberanía e integridad territorial y no debe haber ninguna restricción para las Fuerzas Armadas ucranianas. Ya sea en cooperación con otros países o recibiendo ayuda de terceros, no debe haber restricciones para las Fuerzas Armadas ucranianas. Como ya he dicho en repetidas ocasiones, Ucrania debe convertirse en un puercoespín de acero, imposible de digerir para los posibles invasores. La coalición de los dispuestos, incluida la Unión Europea, está preparada para cumplir con su parte del trabajo. La principal cuestión que preocupa a todos los ucranianos, la de las concesiones territoriales, fue discutida, pero no se resolvió. Zelensky declaró una vez más que no está dispuesto a ceder el Donbass y aclaró a los estadounidenses la verdadera magnitud de las exigencias de Putin, mostrando el mapa de la línea de demarcación actual. Para que quede aún más claro, Friedrich Merz subrayó que una posible renuncia de Ucrania al Donbass, en cuanto a escala, sería comparable a que Estados Unidos renunciara al territorio de Florida. El comentario para la prensa al respecto fue breve. Cuando Putin esté listo para reunirse, entonces discutiremos las concesiones mutuas. La cuestión del territorio, eso es una cuestión que dejaremos entre mí y Putin. Como contó el líder estadounidense en su red social Trust Social, la vicepresidenta de EE.UU, J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, así como el enviado especial Stephen Witkoff, se encargarán ahora de preparar la reunión entre Putin y Zelensky, cuya fecha se determinará más adelante. Entre las posibles opciones, en la Casa Blanca están considerando a Hungría. Al final, Zelensky y Trump quedaron satisfechos y el presidente de EU,
declaró que en las próximas 1 o 2 semanas quedará claro si es posible una solución pacífica. Ahora todos esperan la reacción de Putin. No es un shock, ya no quieren morir. Una sentencia para el ejército de Putin. Los rusos se niegan a luchar. El número de personas dispuestas a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha caído significativamente. Durante el segundo trimestre de 2025, alrededor de 38,000 personas aceptaron ir a la guerra, mientras que hace un año eran casi 100,000. ¿Qué significa esto para el futuro del ejército ruso? Mirar. Los rusos no quieren firmar un contrato con el ejército de ocupación. En el segundo trimestre de 2025, el Ministerio de Defensa ruso firmó un contrato con el número mínimo de personas en los últimos 2 años. La estructura sociopolítica y la mitología para los propios rusos han cambiado de manera significativa, pero esto es absolutamente lógico y comprensible en el contexto actual. Si durante varias décadas a los rusos se les inculcó que toda su vida estaba orientada a oponerse a Occidente decadente y, ante todo, a los Estados Unidos de América, que toda la construcción geopolítica del régimen de Putin se basaba en la confrontación militar con los Estados Unidos y de repente Putin vuela encantado a Estados Unidos, se reúne con Donald Trump, anuncia que tienen mucho de qué hablar, incluyendo el Ártico, posiblemente tierras raras, cuestiones de disuasión nuclear, etcétera, etcétera, y literalmente ante los ojos de los llamados rusos de a pie, como los llama Putin, la propaganda cambia su rumbo en 180 grados. La edición rusa de Vazhneye Novosti informa que la cantidad de contratistas en comparación con el mismo periodo del año pasado se ha reducido 2,5 veces. No, thank you. A pesar de la reducción en el número de contratos firmados, el Kremlin sigue mintiendo sobre el ritmo real de incorporación al ejército ruso. Por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, declaró que supuestamente en los primeros 6 meses de 2025 se firmaron 210,000 nuevos contratos. Esta cifra supera en 1,6 veces los indicadores que se desprenden de los datos sobre los gastos del presupuesto ruso, los cuales fueron analizados por periodistas. Cabe señalar que, según informa el SVR, aproximadamente 1/4 parte, lo que en Rusia llaman el contingente especial, corresponde al número de contratistas. ¿Quiénes forman parte de este grupo? Son personas condenadas, por ejemplo, hay acusados que han llegado a un acuerdo con la investigación. Y en este concepto de contingente especial, los rusos también incluyen la movilización forzada de ciudadanos de otros países bajo diferentes pretextos y motivaciones. A algunos primero les prometen trabajo en empresas militares con un gran contrato. Bueno, a otros directamente, por ejemplo, en algunos países de Asia Central les prometen mucho dinero y la gente cae en eso, digamos, y además les prometen la ciudadanía rusa, a algunos les prometen vivienda. A pesar de la caída del espíritu de movilización, los rusos, aunque con dificultad, todavía logran compensar las pérdidas en el frente. A Putin en realidad le da igual a quién enviar a la hoguera de la guerra para alcanzar sus objetivos y ambiciones políticas, ya sean, como él los llama, simples rusos o simplemente algunos trabajadores migrantes o personas a las que simplemente engañan, les ponen un uniforme y los mandan a algún asalto en el bosque cerca de Pokrovsk. Anteriormente, la Federación Rusa tenía la posibilidad de mantener un saldo positivo tanto gracias a los contratistas rusos como al llamado contingente especial, que representaba hasta 1/3 de todos los nuevos reclutas.
Después del acercamiento de Putin con Estados Unidos, contra quienes los rusos en teoría supuestamente están luchando en Ucrania, los paradigmas propagandísticos en la mente de las personas comienzan a disiparse. Ni siquiera los altos pagos de alistamiento que se ofrecen por unirse al ejército ruso pueden detener esto. Urgente. Rusia cae en el abismo. Este es el fin de la economía de Putin. Las sanciones, la guerra y la dependencia de China están arrastrando a Rusia a un enorme agujero. Solo el mes pasado, el déficit presupuestario ascendió a $13.000 millones, pero el Kremlin intenta ocultar estos problemas. ¿A qué puede llevar todo esto? Mírenlo ahora mismo. La guerra le está costando muy caro al Kremlin. El déficit presupuestario de Rusia en los primeros 7 meses de 2025 ascendió a $54.000 millones. Así lo escribió en su página el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak. El presupuesto de Rusia hoy es una burbuja. Solo en julio, el déficit fue de unos colosales $13.000 millones. De enero a julio, alcanzó los $54.000 millones. Esto supera las expectativas anuales. Los gastos aumentaron un 28% en términos interanuales. Los ingresos, solo un 2,8%. Puedes fingir todo lo que quieras con las cifras, pero cuando la economía se desmorona por la guerra, no eres más que un Gollum pecador, escondiendo su bolsillo agujereado de los ojos de todo el mundo. 13.000 millones de rublos es más de lo que se esperaba para todo el año. El desfase entre ingresos y gastos es simplemente catastrófico. El agujero en el presupuesto es grande, pero no tanto, dicen también los economistas rusos. La situación se está volviendo mucho peor de lo que era en 2023-2024. Si en años anteriores las autoridades, aunque no siempre cumplían con las previsiones del objetivo de déficit presupuestario, prometían 1 billón, billón y medio de rublos y al final obtenían un agujero en el presupuesto de 3 billones y medio de rublos. Este año la situación se ha vuelto realmente lamentable. Ya van 3 años y medio de guerra y se está produciendo una destrucción sistemática de los sectores civiles de la economía. Decenas de sectores se han vuelto sistemáticamente deficitarios. Se está produciendo una fuerte caída en los ingresos del sector petrolero y gasífero. Y ahora vemos que solo de enero a julio, en los primeros 7 meses de este año, el déficit presupuestario ya superó todo el plan revisado para el año en curso. 4.900.000 millones de rublos, y por un momento, esto es 4 veces más de lo que el Ministerio de Finanzas había planeado originalmente a finales del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto para el año en curso. Ya en primavera, la publicación The Economist escribió que desde finales de 2024 se ha observado una fuerte recesión en la economía rusa. La recesión llegó después de un periodo en el que la economía de la Federación Rusa mostraba crecimiento a pesar de las sanciones y la guerra. A esto contribuyeron las generosas inyecciones presupuestarias, los altos precios de las materias primas y la militarización de la economía. El índice de alta frecuencia calculado por el banco Goldman Sachs muestra que, desde finales del año pasado, el crecimiento anual del PIB de Rusia ha caído aproximadamente del 1,5% a cerca de 0. El Banco Ruso de Desarrollo detecta tendencias similares en sus estimaciones de crecimiento mensual. El indicador de facturación empresarial, calculado por Sberbank, el mayor prestamista de Rusia, ha disminuido. El gobierno, aunque con más cautela, reconoce que algo está ocurriendo. A principios de abril, el Banco Central señaló que recientemente se ha registrado una disminución de la producción en varios sectores debido a una fuerte caída de la demanda. A pesar de las cifras y la opinión de los expertos, Putin tiene su propia visión de la situación presupuestaria. En cuanto al presupuesto federal, la situación aquí es estable. Hace un par de semanas dijo que todos los rusos ya han pagado por la guerra con el aumento de los precios y el déficit presupuestario, y ahora dice que vamos a reducir los gastos militares, pero vemos que en realidad los gastos militares están creciendo un 25-30% al año y el próximo año seguirán aumentando. En consecuencia, esto significa que se seguirá imprimiendo dinero por 6º año consecutivo. Será un año de la economía más dura, que los rusos deben prepararse para apretarse el cinturón, para decisiones impopulares y para un aumento aún más fuerte de todo tipo de impuestos y recaudaciones. Tarifas, monopolios, servicios públicos, tasas, reciclaje, impuestos especiales, aranceles, fracaso proyectos nacionales a medias, reducción gastos presupuestarios, población, ámbito social, medicina, educación.
La situación es tan estable que en muchas regiones de la Federación Rusa, según datos de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, casi se han reducido a la mitad los pagos únicos para quienes firman un contrato con el ejército ruso. En el contexto del déficit del presupuesto federal y el agravamiento de los problemas financieros, los pagos únicos para quienes firman un contrato con el ejército se han reducido en estas regiones. En Bashkortostán, de 1,6 millones de rublos a 1 millón. En el distrito autónomo de Yamalonenets, de 3,1 a 1,9 millones. En la región de Belgorod, los pagos cayeron de 3 millones a 800.000. En Nizhny Novgorod, de 3 a 1,5 millones de rublos. En julio, la UE impuso el 18º paquete de sanciones y redujo el tope de precios del petróleo ruso de 60 a aproximadamente $47,6 por barril. Debido a esto, según Bloomberg, los ingresos petroleros de Rusia cayeron en 1/3 en el segundo mes de verano. Y aunque el verdadero estado y el déficit presupuestario solo se conocen en el Kremlin, parece que falta poco para el default de la economía rusa. Eso es todo. Para más noticias importantes del frente, véanlo en la próxima edición.